piano, además es un montonazo. Podría ser tranquilamente una de las elegidas, aunque se parece bastante a la original, pero me encanta. Podría ser la gran bestia pop de los Palmeras. También, ¿por qué no? Podría ser la versión, otra versión de un tema de Los Redondos, un poco de amor francés cantada en francés, que es una preciosura. La escuché hace poquito. ¿Viste lo lindo que es? Sí. Es una hermosura, también podría ser ese tema. Bueno. Está también Pabellón Séptimo hecha en versión folclore. ¿Por ¿cómo se llama? La banda de la hermana de Felipe Solá. Ah, sí. ¿Pero es versión folclore o versión tango? Versión tango, un tango electrónico. Sí. Ya me voy a acordar. Es Dolores Solá. Dolores Solá, y me quiero acordar cómo se llama el marido, que ya me voy a olvidar también. Pero bueno, es divino eso. Ya nos vamos a acordar. Ya nos va a venir a la mente. Sí, pero bueno. Es la algo. Exacto. Bueno, ya nos vamos a acordar, ¡Ay, qué bronca que me da esto! Lo importante es que ustedes que están del otro lado nos cuenten entonces cuál es la mejor reversión de tema clásico que les guste, cuál es el mejor cover eventualmente también. Claro. Y que nos lo digan dónde, Lore. En el 11 24 04 96 19. ¿Lo dije bien? Sí, 11 24 04 96 19. Así es. No veo nada, pero tampoco estaba, pero me acordé, me vino a la memoria así de repente. Che, yo digo, este señor que está ahora, con el que vamos a hablar, es un señor al que le gusta la música electrónica. ¿Le gusta la música electrónica? Yo sé que le gusta la música electrónica. ¿Habrá escuchado alguna versión así de esas rari en una de sus incursiones en música electrónica? En fiestas de presentémoslo, aunque su música ya lo anticipó Javier Sluky con todos nosotros. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Rari, dale, no te hagas no conozco. ¿Le gusta la música electrónica? Sí, me gusta mucho. Y bueno, entonces, ¿Y le gustó esta versión de La Negra Sosa? Y es interesante, habría que entrarle de alguna forma. La palabra interesante tira todo por la borda. Bueno. Es como cuando uno le pregunta, ¿cómo estuvo todo? Bastante bien. No, tira habría todo que al diablo. estar en cierta situación, en todo caso, para... No, deja que ¿Se puede decir al aire? ¿Se puede decir al aire? Que no explique. No explique. Déjelo. Es algo parecido a lo del pie. Pero déjelo. Alegre con amigos en clima de festejo. Exacto, ahí va. Se tomó un par de tragos. Está bien, perfecto. Un Entendimos. Voy a interrumpir este momento para decir que me acordé. La Chicana se llama. La Chicana, ahí va. ¿Viste que era algo? Perdón. Era la Hay que algo. buscarlo. Sí, Dolores Solá, La Chicana y ese tema. Escúcheme, Javier Sluky. ¿Y usted cuál es su tema? ¿Qué reversión le gusta? ¿Qué cover? Se vale toda la discografía de Daft Punk. Todo lo que quieras. Basado en samples. Sí. Bueno, entonces voy a elegir todo el disco Discovery de Daft Punk, que son los amos y señores del sample. Ay, por Acá favor. el mudo no me va a dejar mentir. Así que, por ejemplo, Digital Lab. Me voy a quedar con Digital está bien. de Muy Daft bien. Punk. Muy bien. Como quiera. Perfecto. Pero no vino usted aquí Ay, no, para... muy bien la pregunta. No vino usted aquí para No, hablar no de vino a música hablar de electrónica. música. Por ¿no? favor. No. Entonces, ¿por qué estoy acá? No sé, me dijeron que traía alguna información acerca de un aumento que nosotros ayer anticipamos algo que se veía venir, pero que parece que se confirma en el precio de la carne. ¿Puede ser? Sí, así como una es. película de la Coca Sarri, pero nada que ver, otra cosa. Digo, ya que vamos a bizarrear. Ya que estamos con los comentarios en la banquina, sí, bueno, ahí está. Continuemos. Bueno, así que sí, aumentó la carne, exactamente, ya aumentó. Sí, ayer se anticipaba que luego de oficializarse el dólar agro, el aumento del dólar agro, el dólar agro 4, como le quieran decir, iba a haber un probable impacto en los precios de las diferentes carnes y ya se dio el aumento en la carne bovina. Se había anticipado un aumento de un 20% que ya había llegado a la Hacienda, al mercado de Cañuelas, ex mercado de Liniers, ahora trasladado a Cañuelas, y entre ayer y hoy ya se está trasladando a los mostradores. Ahora, Javi, digamos, expliquemos que lo de ese dólar agro tiene que ver con que el dólar agro también está aplicado, por ejemplo, al precio del maíz, de la venta del maíz. Entonces, como es uno de los alimentos principales de los animales, ahí tenés el traslado, aunque yo no sé si es tan directo. ¿Es tan directo? Es como tener un elemento importado y aumentar el total del artefacto con el que armás es interesante, ¿no? lo que plantea. Sí, a ver, la cuestión es que cuando el gobierno lanzó este nuevo dólar agro aumentado a 340 pesos, no a 300, hace una semana, se había dicho que iba a haber un cupo local para mantener el precio del maíz, digamos, que el precio de exportación del maíz más caro no haga que también los productores de maíz vendan al mercado interno el maíz a ese mismo precio de exportación, encareciendo todo, porque el problema es lo que vos decís, el maíz se usa para engordar a la carne, a las vacas, pero también a los cerdos y a las gallinas, a los pollos, claro, a los pollos, ¿no? exacto. Es el problema que puede impactar en todos los 3 tipos de carne más consumidas en el país. Entonces, esto aparentemente no sucedió. Ahora, ¿qué es lo que
Pasa también que la carne venía con un precio muy atrasado, esa es la realidad, con mínimos de consumo históricos hace años ya en el país, pero también el año pasado aumentó unos 40 puntos menos que la inflación. Entonces, se puede pensar que también hubo una situación de los productores de carne y los frigoríficos de aprovechar esta situación para recortar distancia. Si todos suben, viste, no nos quedemos tan atrás. También había un elemento que me habían comentado, te lo consulto para chequear esta información, que tiene que ver con que la sequía había hecho que, bueno, fuera más complejo también desarrollar a todos los vacunos. Por lo tanto, estaban carneando mucho más, subía la oferta para la venta del mercado local y bajaban los precios. Ahora con esta lógica donde también se puede exportar o se empieza a liberar o a pasar ese momento, bueno, ya no hay tanta oferta y comienzan a producirse estas subas, ¿no? Sí, es como decís, la sequía irónicamente produjo una estabilidad del precio de la carne o una baja real en relación a la inflación, porque como decís había sobre oferta de ganado, porque al no poder alimentarlos con forraje, tenían que alimentarlos con cereal, eso producía un engorde temprano y tener que carnear a los animales generando esta sobreoferta. Pero hubo un adelanto de la suba del precio, se puede decir, porque el efecto de la sequía, aunque ya terminó, de hecho la sequía en sí sigue el efecto y se esperaba que recién con las grandes lluvias que iban a venir hacia la primavera, en septiembre, octubre, volviera a el ritmo normal de carneo, liquidación del ganado, y recién ahí hubiera un aumento importante de la carne. Esto se adelantó ahora con esta medida del gobierno. Hay una cosa bastante irónica que se va dando, ¿no? Con lo que está ocurriendo con los aumentos. Primero, el tema de los adelantos. Es como... Hay una queja generalizada acerca de los que aumentan por las dudas. Yo no quiero decir con esto que los productores agropecuarios estén aumentando por las dudas, porque claramente lo del dólar agro es un efecto que necesariamente está siendo trasladado por lo menos a una parte de esa producción. No sé si tan directamente a los mostradores como está llegando ahora. Ahora, estamos todo el tiempo en esta cosa de, bueno, por las dudas o nos adelantamos al aumento. Digo, lo contábamos recién con los combustibles, que lo vamos a desarrollar en breve. Y todo el tiempo estamos esperando el momento del equilibrio que no llega nunca. Nunca. Siempre estamos en esa especie de cinta en la que vamos cada vez más sobre la bola de nieve agrandándose. Sí, es un gran problema que ya habían empezado a ver los economistas algunos 2-3 meses atrás con el pico inflacionario de mayo del 7.8, perdón, de abril, fue el 8.4 el pico inflacionario, en el que pesaba cada vez más en la inflación la inercia inflacionaria, o sea, la indexación en sí misma, en el que ya los comerciantes y productores ya saben que va a haber un piso inflacionario del 6%, 5 y pico como muy bajo, o por ahí 7 o más, y entonces para cubrirse de eso que ya sabes que va a venir, hacen aumentos preventivos. Entonces esa inercia inflacionaria nunca termina y termina generando una suba que es perpetua, digamos. Javi, vos recién decías, esto ya llegó a las haciendas, esto... ¿Cuánto tarda en llegar a mostradores? Y si en mostradores también tenemos que esperar un 20%. Quiero decir, mañana voy a la carnicería y la voy a encontrar 20% más cara que la semana pasada. Sí, lo que me estaban diciendo del sector de carnes, de las carnicerías, digamos, es que ya empezó a trasladar entre ayer y hoy a los mostradores. Así que lamentablemente el que vaya a comprar carne o la que vaya a comprar carne va a encontrar este aumento directamente en lo que tiene que comprar, que se calcula entre 100 y 120 pesos por kilo. Claro, digamos. Estamos hablando de así que llegás en algunos carnes, en algunos cortes a casi 2.000 pesos el kilo. Pero tranquilo, o más. yo fui a comprar el otro día, comprar un corte de menos de 2.000 pesos. Bueno. Es un corte que te viene o durísimo o con lleno de grasa. Y el problema, como decía, que el dólar del maíz va a impactar no solo en la carne bovina, también en la porcina y la aviar. Entonces, lo que pasaba en los últimos años es que la gente reemplazaba los cortes caros de carne con cortes más baratos de pollo cerdo. Pero esto parecería que va a poder impactar en las 3 cadenas. Sí. Bueno, ¿y sabes qué? En cualquier momento los huevos también aumentan, porque se aumentaron por el momento, pero era por la guerra, ¿te acordás? Ucrania, no sé qué, los pollos, la gripe aviar y te aumentaron los huevos. En cualquier momento... Que no rompan. En cualquier momento vas a ir a comprar el maple y va a estar 20-30% más caro porque ahí, viste, el maíz alimenta a la gallina por el huevo. Vamos a agarrar una parte buena, ¿no? Porque ver. venimos diciendo, y por eso lo tenemos a ustedes, que sabemos que le encanta dar buenas noticias. Amamos. Este impuesto, o este dólar agro, mejor dicho, lo hicieron para tratar de aumentar el ingreso de dólares, que se liquiden, recaudar más. Bueno,
¿Está funcionando eso, Javi? ¿Está efectivamente entrando más dólares a las arcas del Banco Central? Mira cómo se para. Bueno, entonces nos vemos en la columna del viernes y que tengan una buena semana. Tírame una. Un centro. A ver, Además, su objetivo pautado en sí lo está Sí. cumpliendo bastante bien porque en las primeras 6 ruedas de vigencia del nuevo dólar agro a 340 pesos se liquidó más de 1.000 millones de dólares, 1.003 millones de dólares en el cierre de ayer. Sobre todo con el maíz, a lo que suma un poco de economías regionales, ¿no? Bien. El objetivo oficial del gobierno era que se liquiden hasta el 31 de agosto 2.000 millones de dólares. Bien, Está bastante bien. Está bastante bien. Digo, viene bien. El tema es que en general suele desacelerarse o no. A ver. Digo, Además, ha avanzado el tiempo. Pero el tema es que 2.000 millones de dólares, la realidad es que no van a tener un impacto significativo en las reservas, que están negativas, las reservas netas, en ya más de 8.000 millones de dólares, se puede decir, sobre todo luego del pago de ayer que se hizo con swaps de libre disponibilidad. Perdón, en buena parte. ¿Y el acuerdo con el fondo implica que tienen que ser positivas 7.000? No, tienen que ser positivas en 3.300 millones a diciembre. O sea, estamos a más de 10.000 millones de dólares. Es una gran diferencia. La realidad es que los economistas de todo el espectro partidario ideológico dicen que es muy difícil de cumplir la meta de reservas. Pero sí, el dólar agro se puede decir que tuvo un objetivo no tanto de reservas en sí, que como decimos no es tan significativo, sino más fiscal. Claro, ¿no? Lo que importa más en el dólar agro, así como en las medidas de impuestos al dólar ahorro y a las importaciones, es que con el dólar agro, este estímulo a la liquidación hace que haya más retenciones y todo este paquete, incluyendo al dólar agro, va a generar un impacto fiscal importante del 0.8% del PBI que va a ayudar a cumplir la meta del FMI. Bien, o sea que si, por ejemplo, el 10 de diciembre llegara Patricia Bullrich a la Casa Rosada y fuera con una cámara y se metiera en el Banco Central para buscar las reservas de la Argentina, tendría que encontrarse en ese lugar con 10.000 millones de dólares. Así, paquetitos. No, con 3.300 me dijiste. 3.300 de reservas netas positivas. ¿Cómo sí, lo que se va a encontrar seguramente una calculadora de algún operario del Banco Central. Puede ser una mesita así. No están ahí. Puede ser una mesita en el medio y una calculadora así paradita para que haga las cuentas. Seguramente se va a encontrar algo más parecido a eso que a los dólares como en Breaking Bad. Eso no tanto. Ahora, ¿por qué algunos dirigentes políticos o dirigentes con pretensiones de cargos importantes se meten en semejantes lugares? ¿Cómo puede ser, perdón, cómo puede ser que no sepa? Bueno, eso es verdad, pero digo, si ponele que no lo sabes, supongamos que no lo sabe, no te metes ahí, no desees nada. Porque podés meter la pata. Si tenés la sospecha de que no sabés correctamente la información, no digas nada. Sí, coincido. Es preferible. Coincido, por eso tiene varios asesores económicos y referentes de economía. Patricia Bullrich suele descargar en ellos, suele ir a todos lados con Luciano Laspina, que es el economista, diputado nacional, que es su... Se agarró la cabeza Laspina en ese momento cuando la vio. Dijo, Dios mío, sí. Patricia, ¿qué estás diciendo? Pero cuando le preguntan de economía, es común que directamente dicen, bueno, acá está Luciano, puede contestar él. Por ejemplo, en la rural, cuando habló en la rural, dijo eso. Porque digo, no tienen por qué saber de todo. Lógicamente. Ahora el ministro de Economía actual sí quiere ser presidente. Bueno, esa es otra cosa. Ahí sí. Que no es que tampoco es economista. Es abogado, pero bueno, por lo menos después si hace bien las cosas o no es otra discusión, pero habla en términos económicos. Y Yo creo que se puede del ministro de Economía, con lo cual alguna cosa más puede saber. Sí, quién habla en términos económicos y quién no. Eso me parece que es una si alguna vez le pidió Pese, abrime la puerta y déjame entrar al Tesoro para ver qué hay adentro, ya lo sabe. Le dijo. Tiene una información mínimamente, ¿o no? Y sí, porque además lo que quiere Juntos por el Cambio es cambiar la Carta Orgánica del Banco Central para hacerlo independiente. Entonces, ¿por qué el eventual presidente o presidenta de la Nación va a entrar a la bóveda del Banco Central? Es una buena sutileza la suya. Sí. Mire, no lo había pensado. De todas maneras, aclarémosle a la gente. No la plata no está en la bóveda del Banco Central. Está ahí, las reservas no están ahí, necesariamente. No. Y no porque no haya reservas. Y no porque no haya reservas. Javi, te hago la última. Hablamos del aumento de la carne. El aumento de la carne, sabemos que en los últimos periodos el índice de inflación, el IPC, no dio tan alto. De hecho, uno de los logros había sido que los alimentos estuvieran por debajo del promedio. Que iba a la baja, y explicaban, lo explicaste vos aquí en este programa, que la carne era uno de los causantes de que la inflación de alimentos estuviera por debajo del IPC. Ahora que aumenta la carne, tenemos que esperar una inflación mucho más alta, ¿no?
Sí, es parte del impacto inflacionario que se espera que tenga este paquete de medidas del gobierno que hizo a instancias del FMI. Yo entiendo que para evitar un impacto mucho mayor que hubiera tenido una devaluación formal, digamos. Claro. Pero sí, cuando se habla de que este paquete de medidas impositivas iba a tener impacto inflacionario, entre otras cosas, se estaba pensando en el posible impacto en los alimentos por el mercado interno. Esa es la realidad. Otro día nos tiene que contar un poquito acerca del cambio sobre el dólar ahorro, porque no había nadie casi que pudiera comprar y ahora menos. 900.000 personas, calculaba la FIP, que van a verse impactadas por esta compra del dólar ahorro. A que 500. realidad. ¿Conoce alguno? Pico. Yo no conozco a nadie. ¿Sí? ¿Sí? No, ¿No le puede decir que alguno conozco. le puede pasar un mensaje nuestro? ¿Y a cuánto compra? Bueno. Pregúntele a cuánto compra ahora. Y Ahora Como el dólar compra tarjeta. caro, ahora compra Como el caro. dólar tarjeta. A Quiñones y pico compra. Muchísimas Pero, gracias, en fin, gracias. Javier Luqui. gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando de Aumentos. dinero, de bolsillos, de cuestiones que tienen que ver, en este caso con el mismo día en el que nos enteramos de los aumentos vinculados a los pasajes de micros y de trenes, también aumentó la SUBE, el plástico. Tiene una